Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu programa Aunque Duela Profesionalmente, hablando conmigo, la doctora Wanda Pérez. Y es que salud, en sentido general, implica más que la resolución de problemas. En la actualidad, como vemos, los debates nos llevan cada vez a situaciones que legalmente pueden tener un mayor compromiso y una mayor generación de problemas, tanto para los pacientes como para los médicos. Y es que en esta oportunidad nos acompaña el licenciado Amadeo Peralta, quien es abogado penalista. Y vamos a conversar con él acerca de estos temas que actualmente están en tapete y que nos acercan mucho a una realidad venidera que nos pone en el contexto de qué pasará con la situación salud, ya que muchos de nuestros colegas médicos tienen la intención incluso de no abordar ciertos problemas de salud por temor a las consecuencias legales que se pudieran generar a consecuencia de un manejo que pudiera interpretarse como no apropiado. En breve retornamos y seguiremos conversando con el licenciado. Somos Joe Media, estudio de grabación donde le damos vida a tus producciones de alto impacto. Contamos con equipos técnicos de última generación que garantizan una imagen nítida, colores vibrantes y un sonido impecable, cuidando cada detalle para que tu proyecto se vea y se escuche con calidad profesional. Nuestro equipo creativo y técnico trabaja contigo para lograr un resultado que destaque y conecte con tu audiencia. Cámaras y lentes de nivel cinematográfico. Ven y descubre por qué somos la opción ideal para tus grabaciones. Retornamos en tu programa Aunque Duela Profesionalmente Hablando. Retornamos con el licenciado Amadeo Peralta, quien nos acompaña para conversar acerca de esta entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal que tiene implicaciones legales importantes a destacar en el ámbito de la salud. En esta entrega de Aunque Duela Profesionalmente Hablando, abordaremos uno de los temas que más inquietud ha generado en el sector salud: el impacto del nuevo Código Penal en el ejercicio de la medicina. ¿Qué cambia para los médicos? ¿Cuándo un error médico puede convertirse en una responsabilidad penal? ¿Están suficientemente protegidos los profesionales de la salud o las nuevas disposiciones podrían afectar la toma de decisiones en la atención de los pacientes? Para responder esta y otras preguntas nos acompaña. Así que bienvenido, licenciado. Vamos a continuar. Agradecido con la invitación, siempre a sus órdenes, y esperando que nuestros conocimientos también sean del interés de la clase médica para que se preparen frente al nuevo código. De acuerdo. Doctor, háblenos un poco de los antecedentes del nuevo Código Penal. Sí. El Código Penal que actualmente nosotros tenemos nos lo prestó el generalísimo Napoleón Bonaparte en el 1884. Este código se había quedado rezagado, pero de una manera increíble y casi vergonzosa. 142 años con la misma ley. Y ya era una necesidad hacía bastante tiempo el que República Dominicana contara con una legislación penal actualizada que sancionara y que recogiera muchos delitos, muchos tipos penales que prácticamente se quedaban en el aire porque ese viejo código no los recogía. Hay otros delitos inclusive que prácticamente tenían una pena bastante severa, se constituían casi en una burla cuando se cometía algún delito, y por eso fue necesario que se implementara un nuevo Código Penal. Lógicamente, este código aparentemente fue hecho a la carrera. Hay sectores que van a ser impactados por el código que no fueron consultados. Hay otros sectores que se han sorprendido totalmente con algunas de las disposiciones. Y precisamente desde el mes de abril yo comencé a hablar sobre el código y
le hice, por decirlo así, una alerta a la clase médica para que verificara cerca de 19 artículos vinculados con la parte médica que le iban a impactar y que tenían penas bastante severas, inclusive delitos nuevos. De ahí en adelante la clase médica comenzó a abrir los ojos y, al igual que otros sectores como el sector de la comunicación, porque lógicamente a nivel de prensa también hay algunos 8 artículos que van a impactar de manera recurrente el accionar de la comunicación, y todo el mundo debe leer el código. El nuevo Código Penal se llama la Ley 74-25, pueden buscarlo inclusive hasta en Google y cualquier fin de semana lo pueden descargar, lo pueden verificar. Tiene 393 artículos, se lo pueden leer. Hay artículos que, aunque no impactan directamente a la clase médica, como son la mayoría de los que hay, pero también como ente social, como ente humano, hay muchas cosas ahí que deben ser conocidos por el hombre y la mujer, o sea, como miembros de la sociedad, porque ahí hay cosas que cambiaron drásticamente en el tema de violaciones de propiedad, en el tema de estafas, en el tema de robos, en muchísimas cosas. Doctor, ¿por qué hay tantos médicos preocupados por estas nuevas leyes? Bueno, ciertamente los médicos se han preocupado porque el Código Penal viejo prácticamente no tenía ninguna de las disposiciones que tiene, y al no tener ninguna de las disposiciones, la poca que tenía, tampoco tenía penas privativas de libertad como las que trae el nuevo, tan severas. Imagínate, por ejemplo, que por mala práctica médica, este código ahora va a traer una pena de 5 a 10 años de prisión, pero no solamente son los 5 a 10 años de prisión. Este código trae una figura que le llaman el cúmulo de penas o la concurrencia de delitos. Entonces, pudiera ocurrir que en un momento de una mala práctica médica en cualquier área de la salud hayan participado 2 personas o más. Entonces ahí se constituye un delito adicional que se llama asociación de malhechores. Entonces 2 médicos pudieran verse involucrados en una pena posiblemente de 15 o 20 años de prisión por una mala práctica médica, pero también este código trae una disposición muy complicada para los médicos, y es la siguiente. Está contenida en el artículo 29 de ese nuevo Código Penal. Se va a llamar las penas complementarias. En las penas complementarias, si un médico es acusado de haber cometido una mala práctica médica, el Ministerio Público puede, por ejemplo, solicitarle a un juez la incautación, por ejemplo, de los bienes, o sea, frisarle los bienes, incautarle los bienes a ese médico, pero también a la clínica, para pagar los daños y perjuicios que le corresponden a esa víctima. Pero también el juez, al momento de tomar una decisión, pudiera, si encuentra al médico culpable, pudiera suspenderle su exequatur profesional por un periodo de hasta 3 años. Pero de igual modo, el juez pudiera suspender las operaciones de la clínica o del consultorio durante un periodo de hasta 5 años. Pero de igual modo, según la gravedad del caso, el juez pudiera revocar de manera definitiva el título profesional habilitante del médico cuando emita su decisión. Pero de igual modo también el juez pudiera ordenar la revocación definitiva de la licencia que tiene la clínica a través del Ministerio de Salud Pública o de cualquier entidad del Estado para operar. Entonces, eso va a implicar prácticamente para el médico
como si fuera una muerte civil, porque el médico, su profesión ya no la va a poder ejercer. Y si ejerce la profesión luego de habérsele suspendido o de habérsele revocado, va a incurrir en otro delito nuevo que se va a llamar ejercicio ilegal de la profesión, también con una pena bastante severa. Entonces, de ahí viene parte de la preocupación de los médicos, que anteriormente eso no existía. De igual modo, también te puedo decir, un médico a veces emitía hasta un certificado médico, a veces sabiendo y a veces inconsciente, porque alguien se lo pedía. Entonces, habían certificados médicos que prácticamente se constituían en una retranca dentro de la justicia, porque las personas paralizaban audiencias, retrasaban procesos, y hay médicos que llegaron al colmo, y no se puede negar, de que daban certificados que eran injustificables. Imagínate un médico que se atreve a darle a una persona un certificado médico dándole una licencia de 15 días por un golpe de calor. Cuando nosotros vemos una cosa así, yo soy el primero que digo, pero un golpe de calor, o sea, yo me lo quito con una cerveza, o me lo quito con una Coca-Cola, o me lo quito con un buen baño, pero nunca 15 días de licencia. Y así habían varios certificados. Entonces, el código trajo una sanción para ese tipo de cosas de 1 a 2 años de prisión para el médico que dé un certificado en esas condiciones. La semana pasada vi un proyecto de ley nuevo adicional antes de que el código entre en vigencia, en donde ese artículo del tema de los certificados médicos, en ese nuevo proyecto de ley se intenta cambiar el concepto en cuanto a la violación, y posiblemente el concepto a lo mejor lo aprueben diciendo que esa pena será impuesta cuando se emita un certificado médico de una patología distinta para encubrir un crimen o un delito, que ahí pudiera estar un poco más aceptable. Okay. Doctor, en ese sentido, ¿cuál es la diferencia entre una complicación médica y una negligencia, a su parecer? La negligencia médica, o sea, evidentemente el nombre mismo la ayuda. En la negligencia médica el médico está haciendo un trabajo, pero al final de cuentas termina causando un daño. Y eso se ha visto mucho, por ejemplo, en temas de operaciones estéticas, en donde lógicamente han habido médicos que han tenido una carnicería humana con muchos pacientes que inclusive vienen del extranjero a hacerse esas operaciones, y es también detrás de que son operaciones baratas, con pocas condiciones de salubridad y de inclusive del periodo de mejoría. Entonces ahí se cometen muchas negligencias médicas. Han habido casos en donde médicos han dejado, por ejemplo, a un paciente luego de una operación una gasa, le han dejado una tijera, han estado haciendo un procedimiento médico y dañan otro órgano, y ahí es cuando se establece la negligencia, la imprudencia, la inobservancia y muchas de las cosas que tipifican la mala práctica médica. Ya el otro tema, y precisamente cuando a una persona se le agrava un estado de salud, el médico tiene que hacer todo lo posible por salvar a la persona, pero la negligencia médica está prevista de manera clara, y al traer ahora una pena, como te dije anteriormente, de 5 a 10 años, lógicamente los médicos deben estar preocupados. Okay. Yo soy del entendido de que los médicos tendrán prácticamente que recurrir a una especie de seguro, contra riesgos, que a lo mejor me imagino que en los próximos días estarán aperturando ese servicio. Okay. En ese sentido, doctor, ¿firmar algún consentimiento informado protege al médico de una demanda?
No lo protege de una demanda, pero el consentimiento médico que un paciente le da tiene valor, porque eso establece que el paciente se está sometiendo a ese procedimiento. Y si el médico inclusive le hace advertencias sobre algunas causas que pueden suceder, el médico pudiera tener una exoneración de responsabilidad. Lo que sucede es que en el consentimiento médico eso no incluye la mala práctica médica, porque una persona conscientemente, por ejemplo, puede hacerse el procedimiento de abultamiento de los senos de manera voluntaria. Ahora, la persona no puede controlar que a lo mejor le pusieron un producto químico que le hizo daño, o también que el procedimiento posoperatorio no fue llevado adecuadamente. Entonces, el consentimiento siempre tiene importancia, pero no lo va a exonerar de la responsabilidad de la mala práctica médica o de las lesiones que le cause a un paciente, incluido a veces hasta la muerte, como ha sucedido. Importante. Licenciado, ¿puede un médico negarse a realizar un procedimiento por miedo a enfrentar un proceso penal? El médico no puede negarse siempre que tenga la posibilidad. ¿A qué me refiero? En el área de emergencias, los médicos están obligados a hacer todo cuanto sea posible por salvar la vida del paciente y no se pueden negar en el área de emergencia o cuando un paciente está en un estado crítico. Ahora, ya si se tratara, por ejemplo, de algún procedimiento o estético o de algún procedimiento que no tenga una urgencia, el médico puede negarse a realizar el procedimiento, porque tampoco es obligado que el médico tiene que actuar. La obligación que la ley le trae es para casos en donde personas se presentaban a las áreas de emergencia y aquí se había convertido en una mala práctica el que si uno no anda con cuarto, la gente no vale 2 pesos. Entonces, ojalá inclusive que las demás dependencias del gobierno sigan sancionando a esas clínicas que le niegan los servicios a un paciente que llega en estado de emergencia. Inclusive a veces comienzan a rebotarlo de un hospital al otro y la persona en el camino muere o se le agrava su situación y anteriormente no había ninguna responsabilidad. El Código Penal lógicamente le trae una respuesta y esto va a ayudar a la población a humanizar un poco más el tema médico, aunque sea con el temor de que un médico va a caer preso si deja que una gente se muera por estar a lo mejor hasta de haragán o pensando más en los cuartos. Doctor, ¿este nuevo código protege más al paciente o pone más presión sobre los médicos? Lógicamente el Código Penal protege más a los pacientes. Imagínate el hecho de que un médico tiene responsabilidad ahora tanto por acción como por omisión. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el médico o la aseguradora o la ARS dejan de hacer algo que era su deber hacerlo y le causan un daño al paciente, tienen una responsabilidad penal. Como por ejemplo, es importante que las ARS sepan que a veces una persona perdía mucho tiempo tratando de que le aprueben un procedimiento médico en el seguro que ellos tienen. Y los empleados de esa ARS comenzaban a dar vueltas y al paciente duraban varios días poniéndolo a dar viaje para aprobarle un procedimiento y a esa persona se le agravaba su situación de salud, cuando viene a ver también fallecía y no había mucha responsabilidad. Entonces, a partir del código, tanto por acción como por omisión, muchas de esas personas van a tener serios problemas. En el área de la salud también se ha dado casos en donde se contratan, por ejemplo, seguros de viaje, seguros de fallecimiento por un viaje en el extranjero, y se da el caso de que ese seguro muchas veces ni siquiera se los reportaban
a la Superintendencia de Seguros, que es una obligación hacerlo, para que eso también forme parte del fondo de contingencia que debe tener esa aseguradora en la Superintendencia de Seguros. Entonces, fallecía también una persona en el extranjero por alguna causa natural, a lo mejor le dio un infarto, le pasó algo por allá, y también esa aseguradora aquí se hacían los locos y no querían cubrir los gastos funerarios y de traslado del féretro, pero el problema grande se daba era porque no tenían ya cómo habérselos reportado a la Superintendencia de Seguros luego de haberlo cobrado. Pero ahí el código también le tiene responsabilidad, y por eso dentro de las preocupaciones que tienen los médicos hay muchas preocupaciones reales, pero hay otras también en donde se ocultan muchas negligencias y muchos abusos que ocurrían con pacientes, sobre todo en horas de la noche, en horas de la madrugada, cuando un paciente llegaba a una emergencia. Y yo mismo vi muchos casos, sobre todo cuando el COVID, en donde pacientes llegaban con esa emergencia, y aquí el que no tenía cuartos, era como si el diablo se lo llevara. Licenciado, a su entender, ¿cuáles son las especialidades médicas que podrían estar más expuestas con este nuevo Código Penal? Bueno, básicamente las áreas de cirugía, por ejemplo, sobre todo también las cirugías que tengan que ver con niños, niñas y adolescentes. Ahí siempre hay una gravedad mayor en la sanción que establece el código. ¿Las áreas de emergencia, por ejemplo? Bueno, las áreas de emergencia son áreas neurálgicas en donde los médicos que estén de turno y los pasantes y los ayudantes tienen que estar bastante claros de la responsabilidad que tienen. Y en ese mismo orden de ideas, las clínicas también tendrán que preparar lo que se le llama un manual de cumplimiento, como si fuera en un tema de lavado de activos, en donde hay un oficial de cumplimiento dándole seguimiento al tema de lavado de activos. En el área médica, para que una sociedad comercial esté exonerada de la responsabilidad que le toca, tendría que haber demostrado que a ese médico le entregó un manual de procedimiento, pero también le instruyó de manera recurrente cómo hacer las cosas, cómo no violar el código, para que pueda tener alguna exención de responsabilidad. Si eso no lo demuestra, la ley lo podrá declarar a la clínica, a la sociedad comercial, la podrá declarar penalmente responsable del hecho que sucedió, inclusive con ese médico. Okay. Licenciado, para finalizar, si un médico lo estuviese viendo en estos momentos, ¿cuáles serían las 3 recomendaciones más importantes que le daría para ejercer con tranquilidad bajo el nuevo Código Penal? Bueno, básicamente yo le diría a los médicos que traten de humanizar un poco más el tema de salud, sin detrimento de que todo el mundo trabaja, tratando inclusive de tener una mejoría económica, pero en el tema médico hay un ingrediente que es la vida. Y cuando a una persona, por ejemplo, se le causa un daño, se le causa una mutilación o cualquier enfermedad se le agrava o la persona fallece, eso prácticamente es irrecuperable, y ahí es cuando el código entra y le establece una responsabilidad de la cual va a ser un poco difícil para el médico prácticamente zafarse. De igual modo también te puedo decir que a través de este programa y por el tiempo que dura el programa, son muchas cosas las que habría que abarcar también, de las cuales nos quedamos cortiticos. De eso sí te puedo asegurar.
Somos Joe Media, estudio de grabación donde le damos vida a tus producciones de alto impacto. Contamos con equipos técnicos de última generación que garantizan una imagen nítida, colores vibrantes y un sonido impecable, cuidando cada detalle para que tu proyecto se vea y se escuche con calidad profesional. Nuestro equipo creativo y técnico trabaja contigo para lograr un resultado que destaque y conecte con tu audiencia. Cámaras y lentes de nivel cinematográfico. Ven y descubre por qué somos la opción ideal para tus grabaciones. Y bien, todo ha sido dicho por nuestro licenciado, quien es experto en esta área y pudo aclarar algunas de las dudas que se ejercen en torno a estas nuevas modificaciones. Debemos recordar que hay un llamado por parte de la Cámara de Diputados para hacer las modificaciones pertinentes, en este caso, a las diferentes áreas que solicitan, sobre todo en el caso que compete a nosotros, que es a través del Colegio Médico Dominicano. Debemos saber que las modificaciones en el nuevo Código Procesal Penal siempre deben ocurrir, porque siempre debe surgir la inquietud de modificar, accionar y hacer que se validen cosas que antes no se validaban. Debemos partir siempre de la idea de que todo médico que tiene una formación médica, especializada o no, se ha formado con la intención de no dañar, está formado con la intención de llevar salud. Tenemos que partir del hecho de que muchas veces hay muchos centros que no ofrecen lo necesario para que este médico tenga lo ideal para tramitar lo ideal en el mundo ideal de la salud ideal. Pero partiendo de ello, veamos cómo se hacen estas modificaciones y cómo podemos seguir como médicos luchando con todo lo que tenemos, con las herramientas tanto de tecnología como con las herramientas mentales, con lo que hemos aprendido para llevar salud a nuestro pueblo dominicano. Sé yo como médico que lo único que queremos es llevar salud.